El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. No nos cansamos de exaltarte. El objetivo. Vivo para ti. Yo sigo fuera. Solo quiero en Jesús. Yo sé que vive creyendo, solo puedo en Jesús. Vive las montañas, solo puedo en Jesús. Créalo, hermano. Vive creyendo, solo puedo en Jesús. Vive nada me alcanzará. Así es. Solo puedo en Jesús. Yo sé que vive y creyendo, solo puedo en Jesús. Vive, mueve las montañas, solo puedo en Jesús. Yo sé que vive y creyendo, solo puedo en Jesús. Vive, grande. Y que en el mundo más solo puedo en Jesús. Yo sé que vive creyendo, solo puedo en Jesús. Él vive en mí. Señora. Aleluya. Oh, santo. Hermano, ¿cree que me puede acompañar con las palmas así? Yo creo en un Dios que es fuerte, en un Dios que es poderoso, en un Dios que está con nosotros en cada momento. ¿Usted cree en Él también?
Escuche muy bien lo que dice la letra de esta canción. Dice: fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Le pregunto, ¿cree que usted puede hacer las cosas teniendo fe en el Hijo de Dios? ¿Cree que el milagro por el cual usted está pidiendo se puede cumplir en el nombre de Cristo Jesús? En Él todo es posible, hermano. Créalo, créalo. Oh, lo vamos a decir. Fe que mueve las montañas. Fe que mueve las montañas. Yo no puedo en Jesús. Yo sé, fe, vive creyendo. Yo no puedo en Jesús. Él vive en mí. Fe que mueve las montañas. Yo no puedo en Jesús. Yo sé, fe, vive creyendo. Yo no creo en Jesús. Él vive en mí. Dígalo. Fe que mueve las montañas. Yo no creo en Jesús. Él vive. Lo sé. Fe, vive y creyendo. Yo no creo en Jesús. Él vive. Vamos solo nosotros. Aleluya. Lo vamos a repetir una vez más con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Yo sé que firme y creyendo yo lo puedo en Jesús. Él vive las montañas. Yo lo puedo en Jesús. Yo sé que firme y creyendo yo lo puedo en Jesús. Él vive las montañas. Yo lo puedo en Jesús. Yo sé que vive creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él oh, aleluya. No nos cansamos de exaltarte. Y es hermoso como Dios nos encamina por la senda que Él ha trazado por nosotros. Y Él nos hace ver cuán importante es que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo y que nosotros tenemos que encaminarnos para buscar y perfeccionar el camino de la santidad en el temor de Él. Y es el tema que voy a compartir en esta hora. Es hermoso y maravilloso pensar también que nosotros tenemos que encaminarnos a ello, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está más allá de los cielos. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hay una palabra donde se centra la reflexión en esta hora, es 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Quiero que lo podamos leer todo para comenzar a desvanar el bosquejo en esta hora y que sirva de mucha bendición para cada uno de nosotros, de los televidentes y de los oyentes. A la cuenta de 2 lo vamos a leer. 1, 2. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así que tenemos muchas promesas, por lo cual tenemos que acudir y venir al Señor y decir: Señor, méteme en ese proceso
para que pueda salir pulido, Dios, y pueda ser partícipes de esas grandes y hermosas promesas que tú tienes para tu pueblo. Pero ¿qué hay que hacer para entrar en ese proceso de la perfección en la santidad del temor de Dios? Primero hay que conocer al Señor. Ese es el primer aspecto. Hay que conocer al Señor. Diga conmigo, hay que conocer al Señor. Y a la medida que lo conocemos, ¿qué viene después? Tenemos que amar al Señor. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Amar al Señor. Primero, conocerle. ¿Cómo le vamos a conocer? A través de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Él. Lo vamos a amar cuando entendamos los propósitos de Dios, que tiene propósitos de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros el fin que esperáis. Y en tercer lugar, automáticamente saldrá en nosotros un compromiso de buscar su santidad cada día. Lo conocemos, lo amamos, automáticamente vendrá un compromiso de buscar su santidad en su temor. Porque si lo amamos, vamos a querer hacer todo lo que a Él le agrada, todo lo que Él demanda y requiere de cada uno de nosotros, ya que cuyo proceso terminará en nuestras vidas hasta que Él venga. El proceso de santidad terminará en Dios hasta que Él venga. Como dice Pablo a la iglesia de Filipo en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos persuadidos de esto, estamos conscientes de ello, que el Señor tiene que hacer una labor diaria en su vida y en mi vida. Y eso dependerá entonces que el Señor haga la obra a la medida en que nosotros le vamos permitiendo a Él que lo haga. Dios no puede hacer nada en contra de nosotros. Tiene que haber una disposición. Si le conocemos, si le amamos, surge el compromiso y será más fácil buscar el camino de la santidad. Cada día paulatinamente vamos a permitirle al Señor que haga los cambios que deba de hacer en nuestras vidas. Porque venimos de una herencia pecaminosa, una herencia adámica, que necesitamos que esa herencia adámica vaya disminuyendo en nuestras vidas y que la santidad de Dios se vaya perfeccionando en nosotros. Hay que entrar en ese proceso para que eso sea más fácil. Primero conocerle, después amarle y después entender que va a surgir en nosotros un compromiso. Y en cuarto lugar, vamos a permitir que Él haga la obra que tenga que hacer en nosotros. Él no va a hacer nada en contra de nosotros si nosotros no le permitimos que Él haga la obra. Usted podrá pasar por la iglesia, pero el Señor de la iglesia no podrá pasar sobre usted si usted no se lo permite. Dios es tan respetuoso que Él no va a hacer nada si nosotros no estamos dispuestos. Pero estamos conscientes que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo cual tenemos que estar en ese proceso. Hay cosas que nos van a doler. Hay situaciones que están en nuestras vidas arraigadas que tienen que sacar de raíces. Pero que las saque con tal seamos partícipes del reino de Dios. Hay situaciones que están ahí incautadas en nosotros, que tienen que ir desapareciendo cada día. Cada día pequeñas zorras que destruyen nuestra relación con Dios tienen que ir desapareciendo. Como la rebelión, la rebeldía, la mentira y otras cosas que están ahí. Tenemos que irlas entregando al Señor para que Él vaya haciendo esa obra que tiene que hacer. Por lo cual tenemos que tener sumo cuidado para no caer en los descuidos espirituales. Si no le permitimos al Señor que Él haga la obra, que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros, entonces viene y entramos al descuido espiritual. La santidad no es una opción, es una decisión. Diga conmigo, la santidad no es una opción, es una decisión. Y yo decido entrar en el proceso de Dios.
Amén. Usted decide entrar en el proceso de Dios. Es una decisión. Como muchos entran a participar en muchos teatlones, en muchas competencias para situaciones de beneficios en el país, para una vida mejor en otros países. Yo había visto en televisión, pero en esta ocasión que estuvimos con mi esposa y mi hijo en Seattle, vimos un campeonato de esquíes sobre hielo. Pero yo pensaba que el esquí era algo como construido y se movía, pero son grandes montañas que tienen hielo y los alpinistas desde allá se lanzan. Dios mío, Dios, desafían el peligro. Entonces es una decisión. Es una decisión. Ustedes recuerdan el hombre, el amante de los vehículos, de vehículos modificados, que murió estrellado con otro amigo. Él dijo: miren, si yo muero corriendo mi vehículo, no se preocupe, eso es lo que me gusta. Entonces la vida son asuntos de decisión. El hombre dijo, desafiaba, a él le gustaban los carros modificados que agarraban grandes velocidades, y dijo: ese es mi deleite. Entonces, usted que ha conocido, yo que he conocido, que he aprendido a amar al Señor, entonces es una decisión entrar en el proceso de Dios. Y lo que sucede en el proceso, solo Dios sabrá qué hacer con nosotros. Si la gente lo hace por un gusto personal, ¿cuánto nosotros que no se termina, no claudica en esta vida, sino que prosigue de esta vida por la eternidad? Vale la pena perseverar en el Señor y el camino de la santidad. Quiero compartir algunos aspectos en esta mañana para que podamos entender que Dios está preparando a su pueblo, Dios está preparando su iglesia para ese viaje sin retorno. En primer lugar, el primer aspecto es seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué nos cuesta construir la paz? En un país pequeño nos cuesta construir la paz, pero usted está contribuyendo a llevar la paz y permanecer en la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos manda que estemos en paz con todos, que tengamos un poco de tolerancia los unos con los otros, aun con aquellos que no piensan igual que nosotros, que aprendamos a tolerarles y que no descuidemos, miren, la paz, y paralelamente viene, dice, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El problema hoy en día es que todo lo justificamos. Todo lo justificamos delante de Dios. No debe de ser así. Dejémonos de excusa y digámosle al Señor: aquí estoy, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. El camino de la santidad es un requisito para ir con Dios. El camino de la santidad es un requisito para ir al encuentro con Dios. Se lo voy a leer en la palabra. Mateo capítulo 18, verso 3 dice: y dijo: de cierto os digo, que si no volvieres a ser como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Es un requisito tener la inocencia de un recién nacido para ser partícipe de ese reino sempiterno de Dios. ¿Queremos ser parte de ello? Entonces tenemos que ser como niños. Renovar esa herencia pecaminosa por las sendas, por los caminos, el pensamiento de Dios, y no como el pensamiento que teníamos en el mundo. Porque muchas veces podemos estar en la iglesia y no vivir como hijos de Dios, sino con el pensamiento humano. Muchas veces estamos más pendientes de lo que sucede en el mundo que lo que el Dios de la Biblia nos enmarca y nos requiere.
nos cargamos, nos fatigamos, nos frustramos porque estamos pendientes más del mundo que del reino de Dios. Y en el 2016 vamos a estar más pendientes del reino de Dios, de las promesas de Dios que son para su pueblo. Dios no ha cambiado. Dios está esperando que su iglesia se acerque confiadamente al trono de su gracia. Pero que comencemos, como se nos decía el día jueves acá, el pastor David compartía cuán necesario es que estemos más pendientes del consejo de lo que la palabra dice que lo que el mundo dice. A veces estamos más pendientes de lo que las noticias dicen. En estos días que se capturó a un personaje del narcotráfico, yo observaba las noticias y aquella noticia y noticia no paraba y no paraba. Pero ¿cuántas veces le damos un espacio para decir que Cristo es el Señor y es a quien debemos de buscar? No, no hay espacio. Entonces usted y yo tenemos que hablar, usted tenemos que compartir de Jesús. Entonces es urgente entrar en el proceso de Dios y renunciar a nuestra vida pasada. Es que buscar, es someternos, de someternos al proceso de Dios, hay que renunciar. Hay que renunciar a mis argumentos personales. Hay que renunciar a lo que yo creo y me voy a someter al proceso de Dios para salir pulido como Él quiere que yo salga al final. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, estar dispuestos a renunciar. Que hay pequeñas cosas que están ahí dentro de nosotros en el cual no nos queremos deshacer de ellos. Pero llegó el tiempo, iglesia, llegó el momento que no podemos estar jugando con esas cosas que nos atan, que nos esclavizan, que nos limitan. Y tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo que queme de raíces esas pequeñas cosas que sirven de estorbo entre nosotros y Dios. Tenemos que hacerlo. Es urgente. Es urgente. Colosenses capítulo 3, verso 10. Quiero que lo leamos todos. Colosenses capítulo 3, verso 10. Vean lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas. 1, 2. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Iglesia, ¿nos estamos renovando nosotros? ¿O estamos vegetando sin hacer cambios en nuestras vidas? ¿Nos hemos vuelto más resabidos? ¿Nos hemos vuelto más desobedientes? ¿O somos obedientes a Dios? Entonces, Él tiene que ir haciendo un cambio paulatinamente en nosotros. Y revestidos del nuevo hombre. Vivimos como hijos de Dios. Andamos como hijos de Dios. Nos conducimos como hijos de Dios. ¿O quién pesa más en nosotros? ¿Queremos imitar más al mundo o queremos imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Los hechos no los delatan. Los hechos nos delatan que es lo que nosotros queremos hacer. Porque es necesario. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen, el lo que se va renovando. Usted se ha renovado. Usted está menguando y Cristo está creciendo en su vida. ¡Qué bueno! Qué bueno si eso se está dando, si eso se está sucediendo, si usted había rebeldía en su corazón, ahora es obediente. Antes era mecha corta, ahora es tolerante. Porque Cristo es cambio en nuestras vidas. Porque lo que yo no puedo hacer con mi vida, Cristo lo transforma, lo cambia, porque Él conoce mis genes, mi organismo, mi manera de pensar, y Él la cambia cuando yo le autorizo. Señor, haz todo lo que tengas que hacer, porque quiero agradarte, te amo y quiero ser como tú. Amén. Tenemos que entender que ahora en la vida en Cristo, que estamos en Cristo, somos creados para bendecir y no ser un obstáculo para nadie. Los hijos de Dios no tenemos que ser un obstáculo para nadie.
sino más bien ser esa mano acercada a alguien para decirle, mira hermano, fallaste, levántate, anímate, Dios está contigo. Yo he recalcado en este lugar, la iglesia está aquí no para señalar ni para juzgar. La iglesia está para restaurar, para levantar y para animar. Alguien diga amén. Lo vuelvo a repetir hasta que se calque en el corazón. La iglesia no está aquí para señalar ni para juzgar. La iglesia está para restaurar, para animar y para ayudar al débil. Pero a veces pareciera que somos una corte donde estamos viendo quién se equivoca para caerle encima. No debe de ser así. La iglesia tiene otra labor. Por eso dice aquí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9 al 11, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Esa es la vida nueva en Cristo. Que el que le gustaba el chisme, que el que le gustaba levantar algo contra alguien, emitir juicios contra alguien, ya no lo va a hacer. Sé que a veces cuesta eso. Si usted se ha acostumbrado a levantar cosas contra alguien, esa es la herencia que tenemos, pero que tenemos que cambiarla por una mejor herencia, la herencia del reino. Dice que nosotros fuimos colocados para bendecir y no para maldecir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando entendemos eso, entonces vivimos como gente de reino, que busca el proceso de la santidad en el temor de Dios. Dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por lo cual, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Él es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer por sí mismo. Él lo puede hacer. Tiempo de vivir un estilo de vida que agrade al Señor. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Vamos a vivir un cristianismo a la manera de Dios y no a mi manera. Porque hoy en día queremos que Dios se acomode a lo que yo creo y no a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué tipo de cristianismo vive usted? ¿Según San usted o según San Dios en la palabra? Según Dios y la palabra. Entonces, a eso hay que definirlo. Eso es santidad también. Cuando yo decido vivir para Dios, no a mi manera, no a mi manera, no. En el mundo cada quien dice, yo tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de percepción de ver a Dios. Queremos que Dios se acomode a nosotros, no, hermano. Nosotros tenemos que acomodarnos a Dios. Somos diseño, somos creación de Dios. Y nuestro anhelo es ser como Él es. Y no que Dios sea como nosotros. Si estamos llenos de tanta contaminación, de pecado, de maldad, de perjuicio, de otras cosas que no construyen, sino que destruyen nuestras vidas. Entonces hay que vivir nuestra vida a la manera de Dios. Cuesta, sí, cuesta. Porque queremos agradarnos a nosotros mismos. La nueva vida en Cristo no nos agrada a nosotros mismos, más bien vemos el servir a Dios como una oportunidad, como un privilegio. No andamos buscando gloria, no buscamos honra, porque sabemos a quién le pertenece la gloria y la honra. Le pertenece al Señor y no a nosotros. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Aleluya. Y número 5, revisémonos cada día y no cedamos espacio. Y es tiempo de no ceder espacio, de no ceder espacio. El mundo es muy sutil y penetra sutilmente a nuestras vidas.
hace mucho daño si nosotros le permitimos. Pero nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si es posible desubicar a los hijos de Dios en el camino. Número 2, Dios quiere nuestra santificación. Digan conmigo, Dios quiere mi santificación. Amén. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero rechaza el pecado. Por lo cual nosotros tenemos que tomar estas medidas. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de todo pecado. ¿Reina el pecado en nosotros o está desapareciendo en nosotros el pecado? Está desapareciendo el pecado en nosotros. Eso debe de ser nuestro anhelo y nuestro deseo, que el pecado no nos controle, no nos domine, no nos ponga inerte, sino que sea Dios controlando los espacios en nuestras vidas. Entonces Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a pecado, sino a santificarnos en Él. ¿Me entiende, iglesia? Yo sé que no van a haber muchos amén, porque esto inquieta. Muchos quieren que le hablemos de teología, de prosperidad económica. No, yo le estoy hablando de bendición espiritual, donde usted y yo podemos triunfar sobre el pecado, sobre la maldad que nos asedia cada día. También eso es bendición. El que usted pueda ser más que triunfador, que hacía cosas pero ya no las va a hacer, porque le está permitiendo al Señor que santifique su alma, su cuerpo y su espíritu. Eso es grandioso. Entonces Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificar. Primera Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que no estemos conqueteando con el pecado, con la maldad. Ahí andábamos en el pasado, pero ahora tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Como hijos de Dios. Y todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Todo va a salir a luz. Todo se va a dar. Yo no puedo sembrar tomates y que nazcan repollos. Yo no voy a siembro tamarindo y voy a cosechar mandarinas. No puede ser. Eso dice Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre y la mujer sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, si a su tiempo segaremos, si no desmayemos. Diga conmigo este verso importante, el verso 9. 1, 2. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Vamos a segar para bien. Vamos a tener resultados para bien, para santificación, para sentirnos bien con nosotros mismos, y nos vamos a sorprender de los cambios que Dios es capaz de operar en nuestras vidas. Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy, que genera cambios extraordinarios en nuestros corazones. Él lo hará en nosotros. Él lo hará en nosotros. Y en tercer aspecto es santos en toda nuestra manera de vivir. Es clara la palabra cuando en la primera carta del apóstol Pedro dice, capítulo 1, verso 15. No lo digo yo, sino lo dice el siervo de Dios a través de las Sagradas Escrituras.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, lo leemos a la cuenta de 2, 1, 2. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En algunas cosas, en mi trabajo o en mi casa, no, en toda vuestra manera de vivir. En mis negocios tengo que ser correcto, pensando si aquello agrada a Dios, porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. En toda vuestra manera de vivir, o sea, en todas mis acciones, Dios tiene que ser glorificado, y a esa medida me doy cuenta si Cristo está creciendo y yo estoy menguando. En toda mi manera de vivir, en mi manera de tratar a mis hijos, en mi manera de tratar a los demás, en mi manera de tratar a mis compañeros, saber que todo tiene un límite, saber respetarnos los unos con los otros. Y de esa manera, entonces, en toda nuestra manera de vivir. Hay gente que está fijada, enfocada. Hay gente que he conocido dentro de la iglesia, si hablamos de fútbol del Real Madrid o el Barcelona, se la sabe todo y todas las contrataciones. Pero cuando cambio la página le digo, ¿y Cristo cómo anda? Lo encuentro escaso, porque se ha especializado en fútbol y no en Cristo. Entonces todo, yo no les digo que no les guste el fútbol, que les guste el fútbol, pero que dentro de la prioridad Dios es primero. Amén. Dios es primero. Primero es hacer la obra de Dios, es encaminarnos a hacer lo correcto delante de Dios en toda nuestra manera de vivir. Ya se imagina un líder de grupo de crecimiento, hay un partido. Bueno, no pudo ir al estadio, pero lo está viendo por la televisión en su casa por no ir a dar la clase al grupo. Dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No, y me voy a quedar. Me toca dirigir, pero es que me acosté muy tarde, mejor no voy a ir a dirigir, hay que pongan a alguien más. ¿Qué le parece? En toda nuestra manera de vivir se demuestra si el Señor está creciendo o está menguando en nuestras vidas. Despertemos esa pasión por Dios. Dios es primero, lo demás vendrá por añadidura. Debemos de consagrar nuestras vidas al Señor. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, en el cual requiere que usted y yo consagremos nuestras vidas al Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 11, dice, puesto que tenemos estas cosas, han de ser deshechas. No debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. En eso tenemos que andar, piadosamente en nuestra manera de vivir, delante de Dios, como hijos suyos. No por la vestimenta, sino por las acciones que hablan más que las palabras. Que las acciones hablen más. Que las transacciones que hagamos se hagan correctas. Que la gente pueda observar que hay diferencia en nosotros. Que la gente se pueda sorprender que si alguien le dio mayor suelto del cambio que le tenía que dar, le diga, Señor, usted me está entregando más. Y aquí se lo devuelvo. Eso es ser cristiano. Que no solo sea un nombre nominal, sino que mis acciones hablen de que vamos en el proceso y marcamos la diferencia. Que si podemos ayudar a alguien, que lo vamos a hacer con mucho amor y cariño. En Estados Unidos se habla mucho de los latinos que somos aquí y allá, egoístas y todo esto, pero hay algo que sorprendió esta semana al Bronx en Nueva York, que un indigente, como le llaman ellos, en una noche fría, estaba ahí temblando y llegó un latino, se quitó su camisa, se quitó su abrigo, se la puso, le dio un gorro y más que eso le fue a comprar un chocolate caliente y se lo dio. Y usted como Dios, como hijo de Dios, ¿qué hizo en esta Navidad?
¿Qué hizo de fin de año? Encontró a alguien y se acercó y le dio algo que comer. ¿O solamente pensó en usted? Los hijos de Dios no pensamos en nosotros mismos, sino que pensamos y deberíamos de pensar en el bien común. Amén. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No tener cauterizada la conciencia. La santidad es una demanda requerida para los hijos de Dios. La santidad para gozar de la plenitud de Dios, gozar de la presencia de Dios. Primera carta de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso es decretado por el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Cada día tenemos que renunciar. De la iglesia tenemos que echar todo espíritu de mentira, todo espíritu de crítica de los unos con los otros. Yo lo puedo hacer mejor que él. Es decir, mi hermano, no lo hiciste tan bien, pero la próxima vez te va a ir bien. Yo estaré orando por ti. No traigamos esa herencia adámica y la estemos sacando en el templo. Aquí la iglesia es el hospital del alma, donde tenemos que apoyarnos los unos con los otros. Los más fuertes tenemos que ayudar a los más débiles. Esa es nuestra labor que Dios espera. Y el tercer aspecto es que el Señor nos santifique por completo, porque su venida está pronto. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser la meta sublime de cada uno de nosotros. Si usted es una persona que siempre le gusta contender, dígale, Señor, quiero amarte a ti, oh Dios. Quiero permanecer en primer amor, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer en el corazón. A la medida que el Señor va haciendo la obra, los demás se van dando cuenta que ya no vivimos nosotros, sino que vive el Señor en nosotros. No, es que yo soy así, tienen que tolerarme, tienen que amarme. Así se va a quedar solo. Porque a mí me dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo. Correcto. Yo le pregunto a usted, ¿usted es una nueva criatura? Así es, entonces hay que vivir como gente del reino de Dios. Como el reino de Dios. A la medida de que cada uno le permitamos al Señor, Él hará la obra en nosotros. Permitámosle al Señor que Él haga la obra. Todos nosotros, todo nuestro ser debe estar redimido a los pies del Señor. Y andar en Él sin reservas al Señor, tal como somos, no tratando de impresionar a nadie y decirle, Señor, aquí estoy, tal como soy. Si tú puedes hacer algo de mí, hazlo, Dios, porque creo que yo tengo mi limitancia y no puedo seguir más allá. Con tu ayuda sí puedo hacerlo. Hay cosas que hay que ayunar, que hay que ofrecer sacrificio a Dios para que desaparezcan de nuestras vidas. Si usted tiene problemas de carácter, tiene problemas de relación con los demás, tiene que ayunar y decirle, Señor, tú dices que yo he sido heredado para heredar bendición, no para andar en conflictado con alguien, no andar peleado con alguien, Dios. A eso nos ha mandado el Señor. ¿Qué dice la gente de nosotros que somos problemáticos, contenciosos? No, eso tiene que ir desapareciendo paulatinamente en nuestras vidas. Santidad es vivir como un nuevo estilo de vida. Es vivir solo para Dios. ¿Es Dios su prioridad? Ese debe de ser su anhelo y mi anhelo. Vivir solamente para Él. Y después lo demás que usted necesite, Dios lo va a ir añadiendo. Vivir solamente para Dios. En estos tiempos que experimentamos como sociedad, como iglesia, tenemos que vivir solamente para Dios. En Él nos vamos a sentir seguros y satisfechos.
Tiempo de ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Hay mucha hipocresía, me decía Dios, en el mundo. Tratamos de impresionar a los demás. Queremos impresionar a Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros mismos son los que nos engañamos. Porque a Dios no nos podemos engañar. Él sabe lo que hay en su mente, en su corazón. Él sabe lo que hay en su pensamiento. Él sabe lo que hay en mí. ¿Por qué el tema de primer amor? Luchaba yo desde octubre, noviembre. Dice el Señor que hay mucho liderazgo intermedio haciendo la obra del Señor, pero con un corazón enfermo. Y si una persona tiene un corazón enfermo, ¿qué le va a transmitir a los que está dirigiendo? Enfermedad de corazón. El apóstol Pablo dice: ¿de qué sirve que haya ganado multitudes y al final venga a ser eliminado? No, lo que el Señor quiere es que nadie se pierda, sino que permanezcamos en el primer amor. Permanecer en Dios y anunciar la verdad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros vengamos y seamos líderes y que terminemos todos frustrados. Lo que buscaba no lo alcancé. No, hay que renovarse en Dios. Hay que animarse en Dios. Él está ahí y nos entiende. Entonces hay que sincerarse con Dios. No hay que vivir un grado de espiritualidad superficial. No, ahí vienen los hermanos. Hola hermano, ¿cómo está? Bendecido siervo. No es un decir. No es bendecir. No, no me toque, hermana, no me toque. Mire que vengo de orar, no me toque. Pero a veces ustedes se dejan impresionar por alguien así. No, no debe ser así. Entre más buscamos al Señor, más sencillo vamos a hacer. Él era sencillo, comía con los pecadores. Él andaba entre las multitudes. Y él no buscaba fama, fortuna, ni tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no era complicado. Comía con los necesitados. Y ahora estamos tratando de tomar algo que no nos corresponde, que solo le pertenece al Señor. Entonces, tiempo de sincerarnos con Dios. Si usted tiene problemas de autoestima alta, baja, las dos son malas, hay que tener una autoestima equilibrada como hijos de Dios. Como dice Pablo, ¿no? Ninguno tenga más alto concepto de sí del cual deba tener. Somos hijos de Dios, pero no me voy a creer la divina garza. Hermano, ya me vieron el saco que ando. Por favor, Dios me guarde de eso. Si no, consulten a mi esposa después del servicio, ¿verdad? Que vi que ya la Navidad ya estaba terminando, entonces bajaron al 50%. Dije yo, esta es la oportunidad. Entonces dejémonos de cosas y digámosle al Señor: renueva mi mente, mi corazón, porque yo quiero ser como tú, Señor. Quiero ser un siervo, una sierva al servicio tuyo. Porque Jesucristo viene por una iglesia una iglesia santa y sin arruga. Él viene por una iglesia santa y sin arruga. Tenemos que entender eso. Efesios 5:27 dice: a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. A eso tenemos que llegar. A eso tenemos que pedir al Señor que nos lleve, que nos lleve. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Vale la pena buscar el camino de la santidad cada día, porque el Señor viene pronto. Entonces, tiempo de prepararnos. Tiempo de prepararnos. Si usted ha caído en el conformismo, si usted ha caído en la rutina espiritual, especialmente la gente que es líder, cae en la rutina. No, ya ese mensaje ya lo escuché. No, eso yo ya me lo sé. ¿Para qué voy a orar si yo ya he orado mucho en el pasado? Entre más servimos al Señor, más tenemos que buscar de Dios. Porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Tenemos que ser líderes que buscamos
cada día más al Señor, para que Él pueda crecer y nosotros podamos menguar. Así es que despojémonos de todo peso que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, gracias en esta hora por tu pueblo, por los oyentes televidentes, Señor, que nos están viendo. Bendecimos sus vidas, exaltamos tu nombre, te damos honor y gloria. Bendito sea tu nombre, porque tú vives y reinas para siempre. Señor, maravilloso es tu nombre. Tú demandas de un pueblo, Dios, que te adore, te bendiga, te exalte. Que en esta hora, Dios, como dice Marcela Gándara en su canción, oh Dios, lo único que anhelo eres tú, Señor. Lo único que quiero es tú, Señor. Lo único que anhelo es habitar en tu presencia. Lo único que me satisface, Señor, es seguir tus pisadas. Perdona, Señor, si me he quedado ahí. Me he quedado ahí reservado, me he quedado ahí a la expectativa. Provoca el querer como el hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, provoca, Padre, a través de tu Espíritu Santo, el querer como el hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración tanto para los amigos oyentes, televidentes, para los que están aquí, amigos que nos visitan, que si han descuidado su vida espiritual, pero que en esta hora quieren acercarse al Señor. Los que no han aceptado pueden aceptar, los que se han apartado se pueden reconciliar con Dios. Pueden hacerlo en esta hora y repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, gracias por traerme a este lugar y a escuchar tu palabra. Abro la puerta de mi corazón, me reconcilio, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. No nos cansamos de exaltarte. El objetivo.
aplauso. Hermano, ¿cree que me puede acompañar con las palmas así? Yo creo en un Dios que es fuerte, en un Dios que es poderoso, en un Dios que está con nosotros en cada momento. ¿Usted cree en Él también? Escuche muy bien lo que dice la letra de esta canción. Nada me alcanzará. Así es. Vivo para ti. Yo sigo fiel.